por todas las confusiones. Les pido a ustedes mismos que les vayan avisando a sus compañeros que tuvimos problemas con el link y que hay un nuevo link que fue enviado por correo y que además lo pusimos en las historias de Instagram para que lo pinchen y ingresen, ¿ya? Para que sea más fácil. Para no seguir atrasando más el programa, los dejo con el moderador de esta sesión, que es Vladimir, quien va a presentar a Paula y va a continuar con este taller. Muchas gracias, Javiera. Sí, en honor al tiempo, agradezco la invitación, agradezco también, Paula Cabrera, que hayas podido acompañarnos hoy día, segundo encuentro laboral. Esperamos que esta jornada se mantenga en el tiempo, todos los años, y para nosotros es un placer y un honor que estés acá. Bueno, para los que no conocen a Paula, Paula Cabrera es la directora de la Oficina de Gestión de Carrera de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y si los datos no se equivocan, de profesión, educadora de párvulo y psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tienes un magíster en Psicología de las Organizaciones de la Universidad del Desarrollo. No, de la UAI. De la Universidad Adolfo Ibáñez. Ah, sí, ya. Eso. Perfecto. Y por último, esto lo saqué de LinkedIn, experta en gestión de carrera profesional, desarrollo de competencias profesionales y parentales, profesora de habilidades comunicacionales, liderazgo, trabajo en equipo y manejo de conflictos. Así no sé es. Así es. Hago muchas cosas así. Sí, también, ahí no tengo todo puesto en el LinkedIn para dejarme algo a la privacidad, pero sí, hago todas esas cosas, soy educadora, soy psicóloga y hace muchos años que trabajo en gestión de carrera y aparecen competencias parentales que a alguien le puede resultar muy extraño, pero yo soy perito de la Corte de Apelaciones, entonces de Santiago. Entonces hago peritaje en familia y hago peritaje principalmente en laboral, pero me piden, en familia hay alta demanda de peritaje y evaluación de competencias parentales, entonces también me dedico a hacer coaching laboral y coaching en competencias parentales. Por eso que aparece parentales, pero la verdad no está como fuera de contexto ahí, así que, pero bueno, sí, esa soy yo, así que ya, partamos contándoles entonces lo que vamos a conversar hoy día, porque, bueno, yo, como lo dijo Vladimir, dirijo hace hartos años esa oficina. Antes de eso estuve en otra universidad, en una red de egresados trabajando, conversando hace muchos años con empresas, hace más de 10 años, y también en mi etapa, digamos, previa al trabajo universitario, que también lo pueden ahí ver en mi LinkedIn, trabajé rediseñando programas de educación técnico profesional, así que ahí me metí mucho en temas de competencias laborales y también en lo que requiere el contexto, ¿ya? Porque hay muchas carreras que necesitan mirarse, pensarse, actualizarse, pero no solo las carreras, también las personas. ¿Por qué? Porque nuestro contexto, todos sabemos que cambió mucho en los últimos años. Yo solamente les quiero compartir dos citas bien actuales, ¿ya? De la OIT, la primera, que respecto de un estudio que se hizo este año, y miren el porcentaje de cambio que hubo en la fuerza laboral, ya sea total o parcial, es muy alto, 81% a propósito de la pandemia, y también se ha observado un deterioro en las condiciones laborales que ha traído como consecuencia, claro, riesgo de tener estrés laboral, riesgo de tener, digamos, periodos de mayor cesantía y sobre todo precariedad laboral. Ya esto lo dice el Instituto Laboral de la ONU, y esto es importante tenerlo como contexto, porque entonces la búsqueda laboral va a requerir que nosotros pensemos mucho más el proceso de búsqueda en términos de lo que nosotros queremos y del contexto, ¿ya? Entonces, antes lo pensábamos un poco más, y fue lo que conversábamos hace unos años atrás, de cómo yo quería pensarme en el desarrollo de carrera y cuáles eran las competencias que yo iba a requerir para ello. Pero hoy día también tenemos que estar muy atentos al contexto, y para no pensar en un contexto estático, yo creo que hay que pensar más bien en un contexto dinámico, ¿ya? Entonces, vamos a revisar las etapas de la búsqueda efectiva de un trabajo de práctica, le puse acá, o de un trabajo laboral, porque es lo mismo. Y también en atención, yo lo quiero decir, que nosotros, no quiero ser mala onda, pero vamos a trabajar muchos años, ya por lo menos 45 años en la vida, así, yo ya llevo 26, así que ya me quedan menos años que trabajar, y capaz que trabaje igual un rato más, porque también la expectativa de vida cambió,
y ya todos sabemos también que las jubilaciones, mucha gente no lo hace por tempranamente o a la edad que le corresponde porque no te permite un mejor pasar. Entonces, la gente trabaja muchos años, y cuando nosotros trabajamos muchos años tenemos que tener una estrategia para poder pensar en cómo insertarnos en el mundo laboral, ¿ya? Y cómo ir cambiando y enfrentando los desafíos. Entonces, lo primero que hay que hacer, y que, mire, fíjense que no dice nada laboral, dice mi objetivo personal. Yo esta foto me la robé de ustedes ahí de sus páginas de Fabete, así que para hacerlo más cercano, ¿no? Pero la primera etapa es mi objetivo personal, y aquí no puse laboral, ¿por qué? Porque está esta paradoja, ¿cierto?, de que el mundo laboral va por un carril, el mundo personal va por otro, pero créanme que eso es bien psicótico, ¿ya? Es bien, digamos, poco normal o natural pensarlo así, porque somos la misma persona que habita en este cuerpo, ¿cierto?, y en este espacio mental, ¿ya?, en esta psique. Por lo tanto, nosotros deberíamos pensarnos a nosotros mismos como el trabajo, un espacio en el cual nos desarrollamos, colocamos nuestros talentos, nuestras pasiones, y por lo tanto entonces el objetivo es personal, no es laboral, ¿ya? Entonces me tengo que pensar a mí, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer de mi vida cuando me titulé? Ahí veía que Pablo estaba terminando su memoria, estaba trabajando en su memoria. ¿Qué quiero hacer después de la memoria? Quiero viajar, quiero colocar mi propia, digamos, empresa, quiero hacer mi emprendimiento, quiero estudiar, quiero insertarme en un equipo de investigación. ¿Qué quiero hacer? Pero ese objetivo personal tengo que pensar más bien el para qué, no en un largo plazo, sino que en un corto plazo, ¿ya? Porque en el fondo también, ya dijimos, los escenarios van cambiando y las condiciones puede ser que no propicien esa meta personal. Entonces es un objetivo que tiene que ver con cómo yo me imagino en un futuro cercano, que no exceda los próximos 2 años. Entonces la etapa 2 significa que voy a tener que hacer un plan, y un plan que va a recoger lo que me gusta, lo que no me gusta, un estudio de mercado, ¿cierto? Y cuando yo digo estudio de mercado no estoy pensando en lo que hacen los ingenieros comerciales o los industriales u otras profesionales, sino que estoy pensando, a ver, ¿dónde me insertaría yo? ¿Qué haría laboralmente? ¿Y cómo le está yendo a ese espacio laboral en particular y en general? ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo quiero colocar mi propia consulta, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué se requiere? Y ese plan hay que hacerlo. Necesito saber algo más, necesito tener experiencia, necesito asociarme con otros, necesito tener conocimientos de diseñar modelos de negocio. ¿Qué necesito? Y ese plan hay que hacerlo. Si me quiero ir a estudiar y no me voy a ganar esa beca a lo mejor, porque ya nos están abriendo las posibilidades de postular a beca, ¿cuánto me va a salir el costo de vida? ¿Voy a tener que trabajar? ¿En qué? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué lugar? Entonces, ese plan hay que hacerlo porque, como les decía, el espacio mental es uno, va a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero también cuando uno es capaz de hacer un plan escrito, sea en un cuaderno, ¿cierto? Sea en el computador, en un archivo, en una nube, el plan existe. Y cuando empieza a existir, puedo administrarlo y puedo operar sobre él. Entonces, es un ejercicio psicológico que es muy importante hacer, de escribir lo que pienso, porque cuando yo pienso de una manera menos estructurada y es menos visible, y ese pensamiento ocupa mucho espacio mental y puede ser muy inactivo, muy pasivo, ¿ya? Entonces, por eso es que acá hay que hacer un plan. Y también en esta tercera etapa, este plan tengo que bajarlo respecto de lo que yo quiero hacer. Tampoco me voy a hacer un plan de cosas que son necesarias, pero que la verdad no me interesa o no voy a poder hacer por un tema de motivación. Después vamos a mostrar un esquema bien interesante que a mucha gente le hace sentido, y lo dejé para el final para que lo podamos ligar después con estas etapas, ¿ya? Después de todo lo anterior, recién voy a hacer mi currículum, recién lo voy a revisar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? A propósito de la presentación que hacía, por ejemplo, Vladimir de mí, ¿cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que la empresa se entere de cómo yo me percibo y cómo yo me quiero vender? ¿Qué cosas voy a tener que colocar en este currículum que tengan que ver con este plan, con este objetivo personal? Por ejemplo, si yo quiero hacer clases, me quiero venir a la facultad de veterinaria a hacer clases, probablemente lo que yo les conté del peritaje que hago en los tribunales no me sirva mucho. No me sirva mucho como una experiencia laboral que se requiera para hacer clases. Probablemente, si Vladimir revisa mi currículum, le sirva mucho más
que yo le cuente que trabajo en la Chile haciendo clases hace ya, no sé, 10 años, que trabajé 8 años en otra universidad haciendo clases, y le cuente de qué hago clases y los temas, eso puede ser mucho más atractivo. Entonces, no digo que hay que ajustar el currículum a cada mercado, sino que hay que construir un currículum que permita tener toda la información de mi trayectoria laboral, personal, de estudios, pero que permita relevar mucho más esa información que posiblemente va a ser mejor el match con lo que a mí me interesa, ¿ya? Si no tengo esa información, puedo empezar a generar, por eso que el plan es importante. Para entrar a este trabajo, ¿qué necesito saber? Necesito saber de un software de gestión, ¿ya? Un ERP, porque claro, tengo que administrar el negocio, entonces tengo que además facturar electrónicamente, entonces tengo que tener conocimientos o tengo que tener cierto, digamos, aprendizaje previo que me permita dar ese paso y que también yo lo pueda reflejar en el currículum, ¿ya? Respecto al currículum, lo que yo le ofrecí a la Javiera el año pasado, el semestre pasado, el año pasado ya no me acuerdo, que me pueden mandar su currículum y yo les puedo dar un feedback, ¿ya? Entonces eso lo hago muy normalmente a través de WhatsApp, que me sale mucho más rápido, me lo mandan por PDF, y yo les mando un audio para que puedan tener mis comentarios respecto del currículum, ¿ya? Porque hay muchos como mitos y recomendaciones de cómo hacer un currículum, hay muchas plantillas, pero la verdad es que les quiero compartir lo que piensa un reclutador, cuál es la estrategia de revisión de un currículum desde un reclutador, ¿ya? Y yo pertenezco a una red de recursos humanos grande con más de 3.000 profesionales, en los cuales siempre compartimos estas experiencias y es mucho más fácil entonces ajustar el ojo y hacer un currículum que me sirva, ¿ya? Que me permita pasar estos filtros iniciales, porque al final el currículum, como dice acá, es mi resumen de antecedentes, pero es una carta de presentación que lo que busca es que yo pase a, digamos, a la etapa siguiente o que me llamen a una entrevista. Digamos, la finalidad del currículum. Y por supuesto también, dentro de las otras finalidades que persigue, es poder generar esta información para poder tener criterios de exclusión e inclusión para algunas posiciones laborales, tener elementos distintivos de interés y también otros de clasificación, como el uso de alguna herramienta informática o el manejo de una segunda lengua o idioma. Y lo más importante acá, que son datos así ya tips como para poder dejarla, yo voy a mandar esta presentación para que la puedan tener, pero si alguien quiere revisar esto, nunca se olviden de los años, porque uno revisa un currículum en base a los años, no en base a meses, ¿ya? Y muchas veces tendemos a colocar, estuve 2 meses haciendo práctica en este lugar, estuve 1 mes haciendo práctica, es mucho mejor colocarlo en años, decir los lugares en los que trabajé, ponerle un cargo al nombre, asistente de, colaborador, coordinador, ¿cuál es el rol? Porque cuando yo nombro, aparecen las conductas, ¿ya? Y las conductas que están detrás desempeñadas, y también, por supuesto, puedo complementar enumerando las funciones principales que realicé. Todo esto hecho en un lenguaje simple para que lo pueda leer cualquier persona, y mientras menos experiencia laboral tengo, más incorporo lo extracurricular. Centros de estudiantes, actividades deportivas, intercambios, clases auxiliares, ayudantías, clases particulares, voluntariado, lo que ustedes sientan que va a hablar de ustedes en términos de su perfil general, ¿ya? Ahora, la etapa 5, son varias etapas, esta es la 5 y después viene la 6, en realidad no son tantas, pero sí hay que pensar, digamos, que la búsqueda requiere estos pasos. Es la toma de contacto con la empresa o la organización que a ustedes les interesa, si es que es una organización la que les interesa. Entonces, acá hay varias formas. Yo contacto a la empresa porque coloco un aviso y entonces mando mi currículum en función de ese proceso abierto, o me interesa una organización y yo le escribo de manera mucho más proactiva para que revise mis antecedentes curriculares y me considere cuando se genere algún espacio o la creación de algún nuevo cargo, o cuando se requiera reemplazar a una persona, ¿ya? O para un proyecto nuevo. Entonces tengo que pensar ahí algo mucho más profundo antes de tomar contacto con la organización, es que, ¿qué organización es? Y hay muchas personas que no investigan la empresa, ¿ya? Y después se llevan muchas decepciones. Entonces aquí hay un consejo que es muy claro, que tiene que ver con googlear, como ahora le llamamos, ¿cierto? Es como casi un verbo, googlear a la organización. ¿Por qué?
porque nos hemos encontrado a veces con organizaciones que tienen muchas denuncias a la inspección del trabajo, que han sido denunciadas, que no han tenido una continuidad en su, digamos, equipo, que hay mucha rotación, y todos esos son indicadores que a mí me van a hacer pensar si yo quiero estar ahí o no, cuánto me aporta esa organización, y además conocer la organización, cuáles son sus valores, su visión, su misión, cómo se posiciona con el medio ambiente, cómo se relaciona, cuáles son sus valores, y esos valores tienen que ver con mis valores, porque si es una empresa, por ejemplo, que daña el medio ambiente, a lo mejor no me va, digamos, a hacer sentido postular a una organización así, ¿ya? Entonces, toda esta evaluación previa de las organizaciones es importante porque tiene que ver conmigo. La organización no me está buscando a mí como objeto, yo estoy buscando un espacio como persona, como sujeto, para poder desarrollarme, ¿ya? Y hay mucha gente que también me pide ayuda para preparar las entrevistas, para adaptarse a un cargo, para hacerlo bien y para quedar. Yo siempre le digo, si no quedaste en un cargo, no eras el perfil. Y eso es mucho mejor que haber hecho todo el esfuerzo de sobreadaptación para quedar en una organización en la cual después no voy a ser feliz, ¿ya? Y la salud mental hoy día está tan dañada, y sobre todo el estrés que se pasa rápidamente del estrés así grave, agudo, al burnout, que es fundirse, y la gente que se funde no puede volver a recuperarse en muy buen tiempo hasta que, digamos, y probablemente no con las mismas funciones anteriores. Entonces, no es menor el tema de la organización, no es menor el tema del espacio laboral. Puedo tomarme un tiempo, ustedes son excelentes profesionales, entonces pueden tomarse el tiempo para pensar dónde quieren estar. Y ese dónde quiero estar tiene que ver con alinear todos estos elementos que yo les había dicho anteriormente, ¿ya? Y la última, la última etapa, ya, contacté a la organización me escribió, nos interesa conocerte, qué interesante tu currículum, me parece muy bien tu motivación, ¿cierto? Porque yo ya hice mi plan con el objetivo, y entonces tengo que preparar la entrevista, ¿ya? ¿Y cómo se prepara? Con una adecuada presentación personal. Hay mucha gente que me dice, ay, pero hay que ser espontáneo, nosotros que somos jóvenes, no estamos con los códigos de la generación baby boomer, son los X, ¿cierto? Y resulta que no tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con la lectura que hace el otro de ustedes, porque no los conocen. Entonces, como yo no te conozco, yo me tengo que hacer una idea de ti con la información que tengo. Entonces, echo mano a la presentación personal. Pues entonces, si yo veo una persona que tiene la camisa arrugada, que le pidió el cinturón al papá o al abuelo, que son mucho más gorditos que ustedes, ¿cierto? A lo mejor algunos, en algunos casos, y me queda suelto y estoy incómodo, ¿cierto? O le pedí los zapatos de mi mamá, taco alto, y no sé caminar con taco, y yo digo, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, la presentación personal dice dos cosas. Uno, cómo yo me aplico al proceso, y también cuál es la lectura que yo hago de este entorno para poder vestirme de manera adecuada, ¿ya? Es decir, si yo no tengo claro cuál es el código de vestimenta para esa entrevista, tengo que preguntarlo, ¿ya? Porque probablemente ir de corbata y terno a una entrevista, quizás en una granja, no tenga mucho sentido, y mucha gente tiene esa caricatura en la cabeza que hay que ir de traje. Un alumno me hizo un terno, además es como antigua la palabra terno, camisa, pantalón, zapato. Ese es el código de vestimenta de una persona de 23, 26 años que está en proceso de buscar práctica o en proceso de buscar trabajo. Ojalá que el cinturón también esté presente, pero si no, no se preocupe, y ojalá le combine, si ya es mi rasgo obsesivo, ¿cierto? Pero eso es suficiente, y para las mujeres lo mismo. No existe un código específico que diga vestido, cartera, ¿cierto? Porque ustedes son jóvenes, son muy jóvenes, entonces hay otro código de vestimenta. Y de hecho, con esto del teletrabajo también cambió mucho el código. Y depende mucho de la cultura de la empresa. Si es una empresa americana, probablemente sea mucho más informal que una empresa europea, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que leer esos códigos y hay que saberlos, porque eso también me permite una mejor performance. ¿Y qué significa una mejor performance? Estar cómodo conmigo mismo y conmigo misma. Yo no me puedo disfrazar de algo que no soy, porque le voy a entregar información equivocada al reclutador o a la persona que me entrevista. Y también la presentación personal a nosotros nos da luces del candidato. Si alguien no planchó la camisa, probablemente a lo mejor no leyó que esto era una situación de evaluación, como alguien también que a mí me pasó el año 2007, agosto del año 2007, que fue entera de rojo a la entrevista.
¿ya? Entonces, yo no sé si alguien de acá iría de rojo a la entrevista, pero sombrero rojo, vestido rojo, abrigo rojo, zapatos rojos, uñas rojas, labios rojos, cartera roja, era mucho para una entrevista de un cargo que ni siquiera era una jefatura, y correlacionó alto, nunca lo voy a olvidar, con la evaluación psicológica que fue, que arrojó indicadores de patología, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante la presentación personal, porque a lo mejor yo no tengo una patología, pero ese día corrí, me tocó ver un niño en una entrevista que sacó la camisa, había echado la camisa en la mochila, la echó como pudo, así, la sacó del closet, me contaba, y la echó en la mochila. Cuando llegó a la entrevista, se fue al baño, se la puso, era una hoja de repollo. Entonces, no era que no se aplicara, no era que no le interesara, no era que no tuviera un problema, o sea, que tuviera un problema de salud mental, sino que en el fondo lo hizo así, y eso a mí me dio la sensación de andar apurado, de no ser más precavido, ¿se entiende? Uno hace lecturas porque no conoce a las personas. Luego está algo que es muy importante, la facilidad para poder comunicar. Y acá, de nuevo, yo los invito a hacer un ejercicio que es bien bonito, porque además puede ser hasta terapéutico, de poder escribir cómo quiero yo presentarme. Nosotros entrenamos mucha esa habilidad en ingeniería, donde yo trabajo, especialmente en ingeniería industrial. Generamos muchos espacios para crear una presentación de 2 minutos, el pitch que le llaman, elevator pitch, ¿cierto? Y esto no es menor, porque en los procesos de selección a veces no hay mucho tiempo, sobre todo cuando hay entrevistas grupales, ¿ya? Entonces tengo que tener claro qué quiero decir de mí, cómo lo voy a decir, y hacemos este entrenamiento porque no es lo mismo ir con la idea en la cabeza que escribirlo, parafrasearlo y compartirlo con los otros, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir de mí? ¿Cómo quiero presentarme? Entonces, casi siempre uno tiene que partir diciendo por qué está postulando este trabajo, cuando es el caso de un proceso para postular a un trabajo, qué características tengo yo o qué experiencia, cuáles son las competencias que van a hacer el match con esa oferta, ¿cierto? Y algunos elementos distintivos de interés, ¿cierto? Que puede ser algún hobby que usted realice, alguna actividad de voluntariado, algún deporte, que haga que uno se diferencie del resto, sobre todo cuando estoy en una entrevista grupal. En una entrevista, por supuesto, uno va a indagar entre las fortalezas y las debilidades que tiene ese candidato. Y es como pregunta clásica, ¿no? Siempre me dicen a mí, oye, esta pregunta, ¿cómo se responde? Muy sinceramente, ¿cierto? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Y hay personas que les cuesta un poco encontrar las debilidades porque no saben qué decir, no saben qué es lo más pertinente. Pero miren, si una persona es perfeccionista y además se aplicó cuestionarios de personalidad, nosotros también hacemos talleres en la facultad con otras carreras donde aplicamos cuestionarios de personalidad y nos arroja un patrón de funcionamiento, que al final la gente, como es un autorreporte, termina confirmando, ¿sí? Soy perfeccionista. El perfeccionista puede tener esa fortaleza de hacer las cosas bien, en detalle, riguroso, y probablemente acá en la facultad de ustedes también haya mucha gente con ese patrón, pero fíjense que la debilidad va a venir dada por esta fortaleza. Entonces, como yo me meto mucho en la tarea, la hago tan bien, con tanto detalle, que me va a costar hacer, digamos, un stop para decir esto está suficientemente bien, porque voy a tender a hacerlo perfecto, ¿cierto? Como dice el eslogan de su patrón perfeccionista. Entonces, no hay que usar frases cliché como soy que no, porque al final la entrevista, la aplicación de pruebas psicológicas, la revisión de estas experiencias exitosas de fracaso, uno lo que hace es levantar toda esa información y triangular. Entonces, si uno dijo una frase que no correspondía, si uno dijo que era de una manera y el test psicológico dijo que era de otra, hay inconsistencia y probablemente usted quede fuera del proceso, ¿ya? Y también hay que revisar las cosas buenas que me han resultado. Reviso mi currículum y digo, mira, en esta práctica me fue bien en esto, logré esta cosa. Y me costó esto otro, porque la autocrítica, que muchas veces no tenemos, ha sido muy criticada para esta generación, de no mirar cuáles han sido los fracasos que se han tenido, y fracasos pueden ser de distinta dimensión o magnitud. Reprobar un ramo, no lograr quedar en un proyecto, no lograr adjudicarse una beca, ¿ya? Entonces hay que revisarlo porque tiene que ver con la mirada crítica y también tiene que ver con el modelo de competencia que se usa en los procesos de selección. Y también, en este último punto,
generar, o sea, tener claro cuál es mi expectativa de desarrollo y generar esa respuesta de manera rápida. ¿Por qué quieres postular a esta empresa? ¿Por qué quieres hacer tu práctica con nosotros? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Hay gente que me ha confesado que dice que quiere hacer su práctica. Bueno, la universidad me pide requisito 3 prácticas y esta es mi tercera práctica y estoy acá para cumplir mi requisito. Esa no es una expectativa de desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante elegir una organización. Ya, hablemos entonces del proceso de selección laboral, ¿ya? Entonces, el anterior eran las etapas para buscar trabajo, ¿ya? Pero una vez que ya llegamos a la fase de la entrevista, me llamaron, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? ¿Qué incluye un proceso? Es lo que tengo que saber primero. Algunos procesos incluyen pruebas psicológicas que van a medir inteligencia, no es porque ustedes no lo sean, sino porque les gusta medir la inteligencia bajo presión, a ver cómo responde usted, ciertas habilidades y aptitudes de manejo de algunas herramientas, ¿cierto? Ya les decía, algunas informáticas o algunos conocimientos, y pruebas de personalidad. La personalidad es el constructo psicológico más estable y es lo que más se mide en todas las dimensiones. En la psicología clínica se mide personalidad, en la psicología laboral se mide personalidad y en la psicología forense se mide personalidad, ¿ya? Entonces la personalidad yo tengo que conocerme y eso, y hay muchos test en línea que ustedes pueden buscar, que les va a arrojar un tipo psicológico, los pueden hacer, pueden levantar esa información respecto de cuáles son sus atributos de personalidad. Se realizan entrevistas, las entrevistas lo que buscan es ir contrastando toda esta información y levantar mucha información de ustedes, ¿ya? Por eso es que hay que practicar esta facilidad para comunicar y hasta dónde expreso también información mía, ¿ya? Poner un límite. Y ojo que también hay evaluaciones en centros especializados para estas, digamos, evaluaciones grupales, porque la empresa quizás no tiene el espacio ni la capacidad. Y todas las entrevistas, y acuérdense siempre de esto, las entrevistas y evaluaciones grupales, cuando tienen un dispositivo de, por ejemplo, la evaluación grupal, un caso para analizar, o la entrevista individual dice, preséntese, que se parece mucho a lo que yo les estaba diciendo anteriormente, lo que buscan no es evaluar si usted sabe mucho, lo que buscan es cómo ustedes se comportan en términos de las competencias genéricas o las competencias laborales frente a los otros. Es decir, ¿cómo es mi liderazgo, mi capacidad para comunicar, trabajar en equipo, negociar y administrar conflictos? ¿Ya? ¿Cómo me voy desempeñando en esas situaciones que algunas pueden ser incluso hasta simulaciones de situaciones reales en las cuales yo voy a tener que participar en el futuro caro, ¿ya? Y siempre también les van a tomar referencias, porque como tengo que triangular, entonces le voy a pedir a 2 personas que hayan trabajado con ustedes que me hablen de sus competencias o de sus aspectos a mejorar, ¿ya? Ahora, ¿qué se evalúa en un proceso de selección? Y esto hay que grabárselo a fuego. Los conocimientos y las habilidades son los que uno aprende en la carrera, ¿ya? Y esto en general se forman en el currículum. Entonces usted sabe todo lo que tiene que saber un veterinario o una veterinaria de la Universidad de Chile, ¿ya? Ahí está la malla y tengo un certificado de título que dice que usted sabe todo lo que tiene que saber. Aunque tenga puros 4, sabe lo suficiente, le dieron el título, entonces usted sabe todo lo que tiene que saber, ¿ya? Pero esto no es lo que uno considera en un proceso de selección, porque esa es la punta del iceberg. Yo necesito indagar lo que está debajo del iceberg, lo que moviliza el conocimiento y la habilidad. No sé si les ha pasado, pero a veces hay compañeros que son súper buenos alumnos y no quedan en los procesos. Y queda uno que no era tan buen alumno y uno dice, oye, este tipo tiene tanta suerte y le va bien, y es como simpático y siempre entra en las entrevistas y es como que no le cuesta expresarse. Y claro, probablemente esa persona es más consciente, tal vez, ¿cierto? Estamos haciendo un juicio, pero tal vez es más consciente de sus motivaciones. Entonces, si yo estoy más motivado, voy a ir con una energía distinta al proceso de selección y también voy a movilizar mis conocimientos y habilidades de una forma distinta. Volviendo a la idea de la organización que les planteé anteriormente, si yo estoy en una empresa en la cual yo no comparto los valores, ¿cierto? Porque daña el medio ambiente y yo no quiero dañar el medio ambiente. La cultura organizacional es vertical, ¿ya? Entonces tengo un jefe que trabaja así como en los años 50, 60, que me dice lo que tengo que hacer. No sé si la motivación va a ser tal para que yo fluya con mis conocimientos y mis habilidades, ¿se entiende? Entonces por eso es que es importante que yo tenga evaluado este ítem de lo que está debajo del iceberg, ¿cierto? Que tiene que ver con la motivación, conozca cuáles son mis rasgos de personalidad. Si a mí me van a contratar en un trabajo, ¿cierto? Ustedes se relacionan en general con personas y con seres sintientes, ¿sí? Y siempre hay mucha interrelación con otros, pero también hay un grupo que a lo mejor va a hacer investigación.
y que va a trabajar de manera más individual. Entonces yo tengo que saber si esos rasgos son compatibles con ese tipo de trabajo que yo voy a realizar. Si yo soy más extrovertido, estoy conectado con el entorno, ¿cierto? Va a ser quizás más fácil que si yo soy introvertido y me tengo que conectar con el entorno, o si soy extrovertido y me tengo que conectar con el mundo, digamos, del trabajo y la investigación, que no me va a requerir conectarme necesariamente con el entorno, sino que con la información de manera más abstracta. ¿Se entiende? Entonces, por eso que es importante indagar en estos rasgos de personalidad y sobre todo generar un repertorio de autoconocimiento que me permita testearme, es decir, mira, a mí estas situaciones de maltrato o de estructuras muy verticales van a hacer que yo termine peleando con todo el mundo. Y yo me conozco, entonces yo sé postular. Por ejemplo, cuando yo me metí de psicóloga, a mí me cargaba los uniformes, siempre he odiado los uniformes, así como sentir que uno está, digamos, somos todos iguales, pero además me cargaba el sistema de salud propiamente tal como hospital, porque lo encontraba muy rígido, muy estructurado, muy protocolar, ¿ya? Entonces yo decidí que no iba a trabajar nunca en un espacio así, y hasta ahora nunca lo he hecho. He trabajado con, pero es distinto a estar dentro. Pero hay personas que les encanta, porque su estructura de personalidad es mucho más, no rígida, pero es más adversa al cambio, le gusta más lo predecible, y el sistema de salud tiene más protocolos que quizás otros espacios o sectores industriales, bueno, hay varios más, la banca, por ejemplo. Sector financiero, tiene harta regulación, así que es bien parecido, pero yo tengo que ser capaz de discriminar eso, ¿ya? Entonces tengo que conocerme, saber en qué fallo, en qué no hago bien, qué puedo mejorar y que todavía estoy trabajando. Y lo que ya les había nombrado también, que tiene que ver con los valores y los roles sociales. Todo esto que dije, lamentablemente, no se trabaja mucho en la formación curricular. Y en nuestra universidad tampoco, porque en el fondo el sello de la universidad siempre ha sido la excelencia disciplinar también. No estamos diciendo que eso está mal, por eso que estamos haciendo estas instancias y estos espacios para poder hacer consciente que estos elementos son relevantes de pensar en este proceso, ya sea de salida al mundo laboral o en la transición de la formación, ¿ya? Si yo no sé algo, es más fácil que yo capacite a una persona si no sabe, por ejemplo, francés, y tengo que mandarlo a una capacitación a Francia, pero va a ser mucho más difícil que yo lo motive o que cambie sus valores, porque eso finalmente, lo que está acá abajo, es lo que se constituye en criterios para la selección. Entonces, en un proceso, uno no evalúa, sí, uno hace filtro. Hoy día mismo a las 12:30 del día me dijo una empresa, nosotros estamos buscando estudiantes de estas 4 universidades. Uno hace un target de universidades y elige cierto prestigio, cierto conocimiento para garantizar de mejor manera esto. Pero cuando ya tengo los candidatos, lo que yo estoy buscando es lo que está acá abajo, ¿ya? Debajo del iceberg. Y nunca se les olvida, porque de repente uno dice, mucha gente a mí me dice, ¿sabes qué? Te quería pedir ayuda porque yo creo que tengo un problema psicológico, porque no pasé las pruebas psicológicas. Y las pruebas psicológicas buscan esto, no buscan una evaluación clínica, sino que buscan hacer este calce entre el perfil que tiene el candidato con el perfil descrito. Entonces yo le digo, pero buena noticia, ese trabajo no era para ti. Busquemos cuál es la información necesaria para que tú puedas colocarla, digamos, en el currículum, en las entrevistas, y busca un trabajo que sea acorde a ese perfil, para que lo pases bien, para que fluya, sea natural y ese sea tu espacio, ¿ya? Y ser feliz en el trabajo. Ahora, yo revisé el perfil de egresado de usted, y con esto voy a terminar, ya, para que abramos el espacio de las preguntas, y dicen varias cosas, ya, que tienen que ver con la parte de arriba del iceberg, ¿cierto? La formación científica, rigurosa, todo lo que les capacita la carrera, pero fíjense acá abajo la competencia que yo voy a tener que evaluar, a ver si que la tienen, ¿cierto? Demuestra competencia para resolver situaciones inéditas y desarrollar capacidades de integración, planificación, gestión, investigación, transferencia en distintos campos de la actividad profesional. Hay que saber harto, hay que ser bien hábil, hay que tener todas las competencias genéricas, además de todo el saber disciplinar propio de la carrera. Y eso a mí me desafía a hacer un análisis, y con esta última slide voy a terminar, respecto de lo que yo puedo hacer, y ustedes pueden hacer lo que quieran, porque tienen una formación de excelencia en términos de la veterinaria, ¿cierto? O sea, cómo es su malla curricular, y cómo es su perfil. En la Chile entran buenos estudiantes, ¿ya? Entonces, es un perfil de excelencia, ustedes pueden hacer cualquier cosa. El problema es, aquí, cuando me hago estas otras 2 preguntas, ¿cierto? Yo calzo acá, adscribo a los valores, a la cultura,
cultura, a este tipo de trabajo. Y la tercera, que es más crítica, yo quiero estar acá, porque si yo calzo, o sea, si yo calzo y puedo, y cruzo estas dos preguntas, se me generan varios espacios de empleabilidad, como dice ahí la flechita. Pero el trabajo ideal, el trabajo que me va a permitir a mí ser feliz, es el que se genera en este espacio de intersección de esas tres preguntas que yo me hago. Yo quiero estar ahí, yo calzo, porque esos son mis valores, y yo puedo estar ahí. El puedo está resuelto, ¿cierto? Esa es la buena noticia. Pero estas dos preguntas hay que complementarlas con el puedo. ¿Ya? Eso, y abro las preguntas, las que quieran. Paula, Uy, muchas que había gracias. harta gente, de repente me salía, habían muchas personas, que Sí, partimos llegó con más menos gente. gente, así que Llegó más gente. muchas Paula, gracias bueno, por primero, muchas su gracias. atención. Muchas gracias por la presentación, muy, muy clara, por lo menos también a mí me permitió saber algunas cosas. ¿Te pensaste también? Dijiste, Sí, voy a analizar. sí, sí, yo por lo menos Este soy, ejercicio hay que yo no soy médico hacerlo veterinario. toda la vida. Sí, yo no soy médico veterinario, soy sociólogo y claro, también a nosotros nunca nos prepararon para el mundo laboral. Así que esto yo creo que ayuda mucho. Y chiquillas, chiquillos, chiquilles, es una buena presentación. Aprovechen ahora de dar hacer alguna pregunta. Yo tengo mi pregunta, pero voy a esperar a ver si alguien más se Mira, atreve. ya están haciendo algunas preguntas. Ah, les interesó. Miren, yo les puedo Sí, soplar qué nervio entrar al mundo laboral. No, no es un nervio, es un desafío que a uno le permite ponerse a prueba, ¿ya? Y miren, les puedo decir algunos test después cuando, antes de terminar, bueno, se los voy a escribir, pero pueden buscar este test, por ejemplo, el 16 PF, pueden buscar, que es el de CATEL, se escribe así. Pueden buscar este otro test que es el MBTI, eso lo usamos mucho, o el DISC. Esos son test que están en línea, los pueden buscar, ¿ya? No les voy a dar los que son más largos de 500 preguntas o 200 preguntas, porque después me van a odiar, se les va a olvidar todo lo que dijimos, pero ya si tienen esos tres tests, pueden buscar, digamos, y eso se usa mucho en selección. Y los piden en línea y después les llega el resultado, ¿ya? Ahora, el patrón que les entrega, hay que acordarse que es un patrón de personalidad. Y yo tengo características de ese patrón. No es que yo sea el patrón así propiamente tal, porque ahí se produce como el ruido interno de decir, yo no soy tan así como dice la descripción, pero como son, por ejemplo, en el caso del MBTI o el DISC, arroja 16 patrones de personalidad porque combina 4 dimensiones de la personalidad, entonces hace que los patrones uno entre otros sean muy bien diferenciados, muy bien descritos. Entonces, pero ahí pueden buscar. Si alguien me pregunta, después hay muchos más test que se pueden hacer y ahí después les voy a, bueno, se les escribo al tiro porque después se va subiendo los comentarios y se pierde un poco la información y les dejo mi correo si alguien quiere pedirme más test. Por ejemplo, hoy día estábamos trabajando con un test de habilidades de negociación y ustedes lo responden, me lo pueden mandar, yo les mando los resultados y también uno entiende por qué actúa de cierta forma, por ejemplo. Entonces hay una persona que le salió que era alto en evitación como estilo de negociación. Entonces si yo evito mucho, me va a costar tomar decisiones, pero ese diagnóstico es bueno tenerlo. Entonces aquí, más que los test psicológicos, también es muy bueno pedirle la opinión a los otros. ¿Cómo los ven? Así como con gran sinceridad, en la semana pasada hicimos un juego muy entretenido que podrían hacerlo ahora acá, ustedes mismos, anotar en un papel cómo se perciben, si tuvieran que elegir 3 fortalezas, así, 3 cosas buenas que los distinguen a ustedes. Y vayan y pregúntenle después a la gente que los conoce, y pregúntenle por WhatsApp, la Javi también lo puede hacer, mira, y preguntarle a sus amigos, lo único que yo recomiendo, no le pregunten ni a los pololos ni a los papás, porque eso es seco, ¿ya? Pero preguntarle a las personas que están cercanas a ustedes, dime 3 fortalezas que tú crees que yo tengo, y un aspecto a mejorar. Y aparecen cosas muy interesantes, cosas que yo nunca había visto de mí. Y eso hay que hacerlo, porque nosotros en general también somos muy autocríticos y no vemos las cosas buenas, entonces vamos a una entrevista como sin recursos, sin habernos pensado. Y lo otro es que dice, eso iba a decir, jaja, mis papás. Sí, no, obviamente los papás van a hablar con amor, o al revés. También una niña me dijo, ni loca le pregunto a mis papás porque van a decir lo peor de mí, no me conoce. Y también a veces pasa eso. Pero lo importante es que uno vaya con recursos para poder parafrasearse en las entrevistas y ustedes se puedan pensar. Y segunda cosa, que nosotros en general en la Universidad de Chile, porque yo no solamente he conversado con ustedes como carrera, sino que también en ingeniería, en la FACSO he estado, en la FEN con las chiquillas Las Carolinas, de Nexo Laboral,
y nos pasa lo mismo, que la gente de la Chile tiene un perfil muy autoexigente y a veces muy autoflagelante. Entonces, todo lo bueno que hacemos, o todo lo bueno que hacen, mejor dicho, no lo podemos colocar sobre la mesa. Y lo normalizamos. Es normal que uno esté en la Chile estudiando una carrera, es normal sacarse buenas notas, es normal estar titulándose. Eso no es normal. Eso requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, requiere haber usado todos los recursos que yo tengo. Y es muy bueno colocar todos esos recursos porque me permiten predecir que en el futuro yo voy a poder tener cualquier tipo de desafío y lo voy a enfrentar de buena forma. ¿Se entiende? Entonces, es como una mirada más apreciativa versus una mirada más depreciativa de ver lo que me falta. Ay, me falta experiencia laboral, ay, me falta mejorar mi inglés, ay, me falta manejar este software, ay, me falta experiencia en ese sector industrial. Sí, eso se compensa con todas las otras experiencias que uno puede recoger desde la mirada más apreciativa. ¿Ya? Entonces es como una recomendación en general, hacer ese ejercicio, escribir, pregúntele por WhatsApp, nosotros siempre lo hacemos en taller porque le decimos a la gente, échenme la culpa a mí, díganle que yo les pedí que estamos en un taller, le sacan la foto al Zoom, a veces pongo un slide que dice, pregúntale a tus amigos cercanos para que la gente, porque es raro preguntarle a las personas, no les preguntamos a los otros, oye, ¿qué encuentras bueno de mí? ¿Qué cosas crees que puedo mejorar? Y ese ejercicio a nosotros nos permite empezar a pensarnos para poder también elegir, por una parte, el espacio laboral, pero por otro, preparar la entrevista, porque la entrevista es difícil, es amenazante, es algo nuevo, me van a evaluar, alguien se va a hacer una idea de mí con lo que yo voy a decir. Y hay gente que sale de la entrevista y dice, ¡ay, no dije esto, se me olvidó! Yo quería contar esto, pucha, no me salió tan bien, me puse nervioso. Y la verdad es que es un ejercicio de conocimiento, porque en el fondo el otro me tiene que conocer y yo decido qué le digo, cómo se lo digo y qué relato hago de mí mismo o de mí misma. ¿Ya? Entonces, como yo me vendo, por eso ahí, ahora que leíste mi perfil de LinkedIn, Vladimir, voy a borrar las parentales porque quedan raras. O le voy a agregar que soy perito de la cosa para que se entienda, porque alguien me había preguntado por qué había puesto eso, pero bueno, ahora lo explico y tiene esa razón, pero se fija que uno tiene que ir como puliendo esa definición, y eso se llama la propuesta de valor personal, que no la revisamos hoy día porque nos habríamos demorado un poco más, pero que uno la construye para poder diferenciarse y posicionarse y también darle espacio a todo lo bueno que han hecho durante todos estos años, porque no ha sido fácil, y menos estudiar en pandemia. Así que no sé si hay alguna otra consulta específica. Sobre los test, me pueden pedir también los test, estos que les dije ahí, que los pueden encontrar en línea. Yo tengo correctores en Excel, así que los corrijo más o menos rápido. Yo trabajo con la Lili Lepe, que es mi asistente, así que ella siempre me ayuda, ella es feliz de corregir los test, siempre me ayuda, lo hace muy rápido, porque ella está acostumbrada, y les puedo mandar los resultados. También me pueden mandar su currículum a ese correo. Así que no sé si tienen dudas, así como del proceso. A veces surgen después las dudas, pero Paola, si yo alguien quiere tengo dos preguntar dudas, algo. Ya, dale, incluso Vladi. a raíz de lo que tú dijiste. Bueno, la primera es, me parece que tú participas activamente en el tema del reclutamiento, o miras mucho este Lo tema, miro, lo miras. lo ¿Qué? miro y participo. Lo miro ¿por qué? Porque converso todos los días. Hoy día, por ejemplo, tuve a las 12:30 una reunión con Falabella Retail. Todas las semanas al menos tengo una reunión con 2 o 3 empresas, y las empresas te dicen cómo están haciendo los procesos. Bueno, y si no te lo dicen, yo soy bien preguntona, entonces yo pregunto cómo lo están haciendo, qué están mirando, qué tendencias están usando. Y además estoy en una red de recursos humanos en la cual siempre se están actualizando las nuevas tendencias y cuál es el foco para todos los sectores industriales, no solamente para ingeniería, ¿ya? Entonces, ahí no es que yo participe directamente, pero por ejemplo, yo lo que he hecho es invitado a empresas a mi facultad y ellos hacen un roleplay de entrevista. Entonces tú observas el tipo de preguntas que hacen, el foco de la entrevista, te queda mucho más visible el modelo competencia, sin tener que haber estado yo en una empresa haciendo reclutamiento. Entonces, se harto de reclutamiento por un aprendizaje más vicario que directo. Así que eso te puedo contar, Vladimir. Y bueno, todo mi año de formación. Y en ese sentido, entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué cosas han cambiado con este tema del teletrabajo? Y entonces hay nuevos requerimientos de la empresa, no sé, los nuevos egresados, los nuevos titulados tienen que salir, no sé, manejando algunas aplicaciones que ayuden al teletrabajo, por decir uno, el Microsoft Teams. Miren,
que está siendo muy utilizado en algunas empresas. Sí, mire, yo tengo una opinión distinta de lo que son los requisitos de las competencias más tecnológicas, ¿ya? Porque como estas generaciones vienen como con una capacidad de aprender que es distinta a la mía. O sea, yo estudié mi primera carrera con máquina de escribir, así que ya pueden sacar la cuenta de mi edad. Pero más que un requisito, yo creo que el gran requisito que están pidiendo casi todas las empresas, que a mí me toca ver para muchos sectores industriales, es la capacidad de adaptarse, porque la empresa va a cambiar, la empresa puede desaparecer, la empresa se puede reinventar, te puede tocar trabajar en otro lado, y entonces yo tengo que ser capaz de tener esta competencia, que es una competencia que los expertos en reclutamiento la tienen descrita, está estudiada, documentada. Spencer y Spencer el año 93, cuando definieron este paquete de competencia, la colocaron como una de las prioritarias, y en los últimos 10 años siempre aparece en el ranking como la más importante, y junto con esa está la capacidad de innovar. Entonces, el uso de las herramientas tecnológicas está dentro de eso, porque yo podría no usar las herramientas. De hecho, les estaba ahí confesando que yo les pido mucha ayuda a los estudiantes con respecto al uso de estas herramientas, ¿ya? Yo hago clases y mucha gente encuentra quizás entretenida mis clases, mis talleres, porque a mí se me ocurren cosas, pero no sé ejecutarlas, o no sé cómo se usan las aplicaciones, no sé todo lo que es Jamboard, Kahoot, WordWall, para hacer concursos con contenido de mis cursos, para no hacerlo tan tedioso, ¿cierto?, que estar en la pantalla tantas horas. Eso yo pido ayuda. Entonces también hay muchas competencias que yo a veces no necesito dominarlas, sino que conocerlas y estar dispuesto a usarlas. Y lo mismo pasa con los idiomas. Aquí la Francisca me hace una pregunta, espera, déjame recoger esa pregunta, Vladi, y me termináis de preguntar para darle, porque Sí, claro. dicen cómo se practican las respuestas a las preguntas de entrevista para que no suenen tan elaboradas, tan espontáneas. Mira, esto es lo mismo que yo le dije el otro día a un niño que presentó. Yo evalúo presentaciones de práctica, entonces ahí voy conociendo mucho también lo que pasa en la empresa, lo que hacen y cuáles son los mandatos, los entregables, etc. Y yo le dije, tú no puedes hacer un guión actoral para presentar la práctica, es decir, no puedes anotar de memoria todo lo que vas a decir, o sea, como la palabra con la que inicia y con la que termina. Tú tienes que hacer un guión con ideas centrales, o sea, ¿qué cosas puedo decir y qué no puedo decir? Les van a preguntar, por ejemplo, dónde viven, con quién viven. Entonces, eso yo lo puedo practicar. Ya, voy a decir que me peleé con mis papás y que me fui de la casa y ahora vivo con un tío, o voy a decir, vivo con mi tío transitoriamente porque me vine a estudiar a Santiago porque le pasó a un chico de verdad. Haciendo un roleplay le pasó esa situación y yo le dije, ¿dónde pongo el límite? Y hay preguntas que son inadecuadas, también quiero decirlo. Y hay reclutadores que son muy inadecuados, porque no porque una persona sea psicólogo o un reclutador y esté en una posición, a veces que la simetría se empieza a dar porque estoy en una posición privilegiada de poder, te estoy evaluando, además es un tema muy sensible porque te estoy dando la posibilidad de tener un trabajo o no, ¿ya? Hay gente que se pone en una posición de poder y deja a la gente esperando, hace preguntas inadecuadas. Yo creo que lo que hay que tener, por eso que cuando uno prepara esto de qué voy a comunicar, hay que tener claro es cuál es mi objetivo comunicacional, con qué quiero que se quede el otro. Entonces les pueden preguntar, claro, ¿quieres tener hijos? ¿Te vas a casar? ¿Cuándo pretendes tener hijos? No, mira, en este momento no, porque estoy como concentrada en este proceso, de este cargo tan interesante que me va a permitir, digamos, desarrollarme en términos profesionales. Y uno sale con una sonrisa, ¿cierto?, para parecer amable, no cerrar, digamos, desde la emocionalidad, que es la rabia que se genera en una situación así, cerrar la posibilidad de seguir comunicándome con el otro, pero podría también uno hacer el roleplay con otro, para ver cómo lo dice, porque de verdad, créanme, no es igual como uno piensa o como uno habla. Yo pienso una idea de mí, pero cuando la hablo ya es distinta, porque el lenguaje es muy restrictivo, tiene reglas, y las imágenes que se me producen en la cabeza son inestructuradas. Entonces, tienen más riqueza y menos lógica que cuando yo hablo. Entonces, por eso es que es importante hacer como un mini guión. Y lo otro es que siempre va a haber alguien de verdad que les va a hacer una pregunta inadecuada. Yo me acuerdo que una niña me contó de una empresa constructora muy famosa, muy grande, era una alumna de civil hidráulica, que le habían preguntado, ya, pero cuando tú te estresas, ¿lloras? Y la niña sí, como que se acordó de sus episodios de estrés, que de verdad lloró, y no alcanzó a analizar.
Y como que respondió rápido, porque estaba con los gerentes, había pasado todas las etapas, y dijo, sí. Ah, y cuando lloras así como que te vas al baño, haces escándalo, la trataron muy mal. Entonces yo creo que también ahí una recomendación es, primero, el que te está entrevistando, de verdad, no es nadie, no es nadie, es un reclutador, y no tiene poder, porque tú eres la persona que tiene la información que le va a dar al otro, entonces tú administras esa información. Segundo, frente a preguntas inadecuadas, uno puede siempre tratar de reencauzar la entrevista. Sí, mira, hay gente que pregunta, ¿en qué trabaja tu papá y tu hermana? Ya, ¿y dónde vives? ¿Y antes en qué trabajaba? Entonces, hay cosas que no tienen que ver con la posición o la postulación actual. Y cuando uno está en esa situación, uno puede decir, mira, mi papá tiene un cargo que es un poco confidencial, entonces no te lo puedo comentar por un tema de respeto a él. Y cierras el tema con una sonrisa. Sí, mira, no todavía no tengo intenciones de casarme. Es un tema que ya conversamos con mi pareja y todavía no me voy a casar. Y la sonrisa. Después otra pregunta incómoda, típica, es como, hay gente que les preguntan si han tenido accidentes, si han sido juzgados, si los han, digamos, han consumido drogas, si han tenido algún tipo de enfermedad grave, que son preguntas inadecuadas, que no van a levantar información del perfil de ustedes, ¿ya? Entonces, siempre el foco es, yo necesito decirle al otro, con confianza, con tranquilidad, con la confianza mía, no con la confianza puesta en el otro, ¿es cierto? Con tranquilidad de que yo quiero decir esto de mí. Por eso es que es importante preparar esta charla, o sea, esta conversación con el otro. El otro no tiene poder sobre mí, me lo tengo que meter en la cabeza, no es una relación vertical. Y segundo, si se produce una situación así incómoda como la que plantea la Francisca, ese espacio laboral a lo mejor no es para mí. Y yo puedo ir a otro, porque hay mucha gente que entiende una relación, digamos, de maltrato como que me lo tengo que bancar porque necesito este trabajo. Y la verdad es que ustedes no necesitan el maltrato, necesitan un trabajo. Y eso yo se lo he recomendado a mucha gente. Si la empresa te está tratando así en la entrevista, imagínense cómo va a ser cuando ustedes entren a trabajar con ellos. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho más que la gente tenga claro. Y las entrevistas, o sea, hay preguntas también, si alguien me las quiere pedir, de repente le puedo mandar a la Javiera o a ti, Vladimir. Hay un set de entrevistas que inadecuadas que yo armé para dárselos a los estudiantes para que las preparen. A lo mejor nunca se las van a preguntar o les van a preguntar otra cosa, porque también, por ejemplo, las debilidades, me acuerdo siempre una vez estaba con una empresa que se llama MedLife, que ya no existe, pero porque fue hace muchos años, 2013, de hecho ahora se llama de otra forma. Y la que salía Snoopy, la del perrito. Y me acuerdo que la niña hizo el roleplay y le preguntó al chico que estaba ahí haciendo, digamos, de voluntario en el roleplay, dime por qué nosotros no deberíamos contratarte. Y el niño se quedó así, porque había sido una entrevista muy bien hecha, porque el niño se había preparado. Y cuando le preguntó eso, el niño le dijo, bueno, si no me contratan, no sé, pues están perdiendo un buen candidato. Y resulta que esa pregunta no apunta a eso, lo que apunta es a que tú te mires críticamente y digas, a ver, ¿cómo me percibo? Entonces, bueno, a lo mejor no deberían contratarme porque como soy un poco perfeccionista, detallista, a lo mejor toma mucho tiempo mi trabajo. Y a lo mejor van a necesitar una persona que termine más rápido, que haga más entrega. Podría ser, ¿cierto? Y siempre este aspecto que tengo que mejorar, lo digo que lo tengo identificado, lo estoy trabajando, porque eso debiera ser también, ¿cierto? Que uno esté trabajando eso. Así que las preguntas es un gran tema, pero esas las puedo compartir también junto con la PPT, a lo mejor las puedo pegar al final también para que esté como todo un documento más fácil de que lo puedan revisar, ¿ya? Vladi, tú me querías hacer otra pregunta, que no me quería Sí, perder no, esa porque era una muy buena pregunta. sí, no, pero una pregunta breve, creo yo, de respuesta. LinkedIn, A ¿estás ver, mirando LinkedIn? sí, todo el mundo mira LinkedIn, todo el mundo. De hecho, los headhunters lo miran en modo privado, con cuenta premium. Entonces ustedes se encuentran con que alguien vio tu perfil en modo privado. Ese probablemente sea un headhunter o alguien que tiene, digamos, que le interesa revisar perfiles para hacer ofertas o para armar equipos, negocios. Entonces siempre hay que tener el LinkedIn actualizado y no le pongan en búsqueda de trabajo. Por favor, no le pongan en búsqueda de trabajo, porque le dan poder al reclutador de que les ofrezca condiciones que no van a ser buenas para ustedes. ¿Ya? Entonces, siempre el LinkedIn uno lo construye, es como un currículum abierto, ¿cierto?
pero uno además le agrega esta propuesta de valor personal. ¿Cuáles son sus temas de interés? A lo mejor a mí me interesa todo lo que tiene que ver con conservación del ambiente, del medio ambiente, o la armonía entre flora y fauna, voy a inventar. Hay temas que son muy específicos de las disciplinas y que yo puedo trabajarlos de manera, digamos, tal que me permitan decirle al otro que ese es mi sector industrial que me interesa, ese es mi mercado objetivo. Y además a ir a escribirme y mostrar, describir todo lo que yo he hecho. Los otros validan tus actitudes, hago este extracto, ¿cierto? Este resumen que permite presentarse, pero por sobre todas las cosas generar una red. Y no acepten a cualquier persona. Hay gente que también se arma perfiles falsos de LinkedIn. Y ustedes lo miran y tiene contactos en común, pues, pero la gente quiere tener 10.000, bueno, 5.000 creo que aguanta el LinkedIn. 5.000 contactos, ¿y para qué? Yo si no conozco a alguien no lo acepto, porque no tengo idea si es un estafador, si alguien que trabajó mal en la empresa, si era un jefe maltratador, no tengo idea. Yo tengo como más de 3.000 contactos, pero les aseguro que 2.000 deben ser exalumnos, porque como ya les conté, llevo un buen rato haciendo clase, entonces, pues ya, y a ellos los conozco porque cuando me contactan yo los acepto. Pero el LinkedIn, Vladi, es una herramienta que se usa para todo, incluso para capacitaciones, para cursos, hacer difusión de eventos, de reclutamiento, para todo se usa el LinkedIn. Súper. ¿Para qué se van a comprar la cuenta premium? La cuenta básica es súper, digamos, ayudadora en todas las funciones que uno quiera cumplir en términos laborales. Y acuérdense que mientras más pasa el tiempo, más los headhunters ven sus perfiles. Ya lleva 5 años, desde los 5 años ya el headhunter le empieza a ofrecer su perfil a las empresas si es que uno ha tenido, digamos, una creación de propuesta de valor más o menos definida, determinada. Y la propuesta de valor personal tiene que ver con eso, cómo yo me diferencié del resto de mi generación, de mis colegas, y en qué me he hecho experto, y cómo esa expertise la he podido, digamos, canalizar a través de ciertas habilidades que siempre son las habilidades más genéricas. ¿Ya? Así que sí, Vladimir, LinkedIn. Súper. Si Consejo uno para quiere convocar a los egresados también, uno puede hablar por LinkedIn, ¿cierto? Sí, sí, de todas maneras. Así que eso. No sé si hay más preguntas. Pregunten todo nomás. ¿Cómo se responde una pregunta sobre expectativa salarial? Buena pregunta. Me encantó este grupo. Está súper, digamos, activo. Uno puede averiguar, hay muchas páginas, futuro.com, para ingeniería, siempre nosotros damos la del Colegio de Ingenieros, pero ustedes pueden colocar, y de hecho la Casa Central, en la red de egresados, que alguna vez William Ramírez, que es el encargado, ahí la Javi le puede escribir a lo mejor, pero tenían un estudio de rentas, ¿ya? Y por sector industrial, si uno busca en las guías, digamos, salariales, hay guías salariales, por ejemplo, Robert Half saca una todos los años, que para distintas posiciones colocan todas las bandas salariales, y uno se puede hacer una idea de cuántos años de experiencia, en qué sector industrial, en qué posiciones uno puede ganar un aproximado, ¿ya? Y eso ayuda harto, porque cuando uno negocia la expectativa de renta, tiene que ser una renta mercado, pero a veces uno no sabe en particular cuánto pagan ahí en esa empresa, ¿ya? Entonces uno puede dar un rango. Mira, mi expectativa es, no sé, voy a inventar, de 1.000.000 a 1.300.000 líquido. Y siempre negocian el líquido. Hay mucha gente que la han estafado porque dicen, no, mi expectativa es 1.000.000. ¿Ya? Y el otro se colgó de eso y te puso 1.000.000 bruto, no 1.000.000 líquido. Entonces también hay que clarificar eso. Ya, la Carla me pregunta, ¿es normal que en una entrevista de trabajo te hagan preguntas de conocimiento? Sí, hay varias que se han especializado, por ejemplo, en desarrollo de proyectos y consultoría, que te hacen casos. Pero no es para que tú lo respondas exactamente, sino que es para ver cómo enfrentas una situación de conocimiento, que se parece un poco a las pruebas de inteligencia, porque las pruebas de inteligencia uno no es para saber si usted sabe o es inteligente, sino que es como en la situación de evaluación que genera mucho estrés, cómo eres capaz de salvar esa situación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me hicieron resolver un caso clínico tipo evaluación de universidad. Hay muchas que lo hacen, por ejemplo, también muchas consultoras boutique y muchas consultoras estratégicas te dicen, a ver, aquí tienes un auto mini, ¿cuántas pelotas de ping-pong caben? O a la gente que es más de la ciencia o de las áreas de usted, por ejemplo, me acuerdo un niño de forestal me contaba que le habían dicho ya, en este bosque, ¿tú cómo calculas la cantidad de árboles
para tal área y la reforestación que tendrías que hacer. Dame un estimado. O si se produjera un aluvión, ¿cuánto sería el volumen de, digamos, de lodo que circularía y a qué velocidad y hasta dónde se extendería? Si se produce, no sé, la quebrada de Macul. Entonces sí se usa mucho que se hacen preguntas más técnicas para ver la capacidad que tiene la persona para plantearse frente a los desafíos, pero cómo responde frente a un requerimiento, ¿ya? Independiente que sea una respuesta más o menos acertada. Ojalá que sea también acertada, ¿cierto? Pero eso ya estaba, los conocimientos ya van a estar garantizados por el currículum. Entonces, en general, es una prueba para ver cómo se enfrenta la persona frente a las situaciones de estrés. Una entrevista psicolaboral es una entrevista estresante o con una jefatura, una entrevista laboral, nomás hablando, digamos, con un jefe de área directo que no sea psicólogo o reclutador. Es un estrés, porque si yo estoy ahí al final, quedan 3 candidatos, ¿cierto? Estoy en la terna, y yo estoy muy interesada o necesito el trabajo, voy a querer hacerlo muy bien. Entonces ahí la autoexigencia siempre nos juega malas pasadas. Por eso que aquí hay que también tomarse un tiempo para responder. Esto no es un interrogatorio, yo le decía el otro día a un niño, no es un interrogatorio. Son preguntas que a nosotros nos hacen para poder responder respecto de quién soy yo, y que el otro se haga una idea, y yo también me puedo tomar así un minuto así como, mira, no había pensado eso que me estás preguntando. Yo creo que, no sé, una vez a una niña le preguntaron, si tú fueras un plato de comida, ¿qué serías? Y la niña se quedó así toda descolocada, y le dijo, déjame pensar, nunca me habían preguntado eso. Y esa fue una muy buena respuesta, porque en realidad nunca se lo habían preguntado. Yo también me puse a pensar, a ver, ¿qué sería yo de plato de comida? Pero puede ser que te tienes que tomar un tiempo, y eso es muy legítimo hacerlo, ¿ya? Para que lo puedas, digamos, manejar, y además tomar agua. Nunca acepten café, por favor. El café acelera el corazón y te da la sensación física de angustia o de ansiedad, te la acelera. Entonces, si uno toma agua, aumenta el volumen sanguíneo, ustedes lo saben mejor que yo por su formación, pero cuando aumenta el volumen también me oxigeno y fluyo mejor, ¿ya? Entonces, me acordé de darles esa recomendación. Así que eso te puedo comentar, Carla. Pasa. Paula, Menos, parece que no. pero pasa. Ya, ahí respondió Carla. No, me parece que no hay más preguntas. Paula, no sé. Javiera. Muchas gracias, Paula. Sí, una solamente última. quería hacer un comentario. Sí. Demasiado buena tu charla. Gracias. Muy motivante, o sea. Gracias. Sí, ojalá alguien nos hubiera orientado así a nosotros antes de salir antes de salir al mundo laboral, esa es la verdad. Quizás habríamos tomado otras decisiones. Sí, solamente quería hacer una última recomendación, que muchas empresas siguen trabajando y evaluando remotamente, ¿ya? Y siempre acuérdense del encuadre para la entrevista, que tiene que ver con mirar la cámara, así como yo la estoy mirando ahora, tener una distancia de un brazo, al menos con el computador, ¿ya? Y para que el encuadre corporal sea adecuado. Si yo estoy muy encima, me veo muy ansioso. Las personas que están hacia adelante es un síntoma de nervio, ¿ya? Yo me echo para adelante, tengo una mala costumbre de pensar que estoy hablándole al computador, porque antes tenía otro computador y nadie me escuchaba, entonces siempre hablaba así. Pero la idea de la entrevista es tomar distancia, cosa que también a mí me vean en mi conjunto, y eso yo he visto que lo hace la gente muy mal. Entonces, por favor, si les hacen una entrevista, esta es la distancia, el brazo, ¿cierto? La Javi también se ve de lejos, ¿cierto? No estar tan encima, Vlad, está ahí un poquito encima, sí, sí tengo que opinar, pero hacerlo de esa forma y bajarle el brillo a la pantalla para que se me vean los ojos, porque uno también comunica con el cuerpo, no solamente con lo que dice. Entonces, preparar la comunicación significa, preparar la entrevista es el no mirar a los ojos, por ejemplo, en una entrevista física, es muy mal visto, es raro, Connie. La gente se pregunta, a mí me han dicho de proceso, me dicen, mira, este niño era súper seco, pero nunca me miró a los ojos, no lo dejé. Entonces hay que, pero por un tema de estatus, que el otro es el reclutador, yo le doy poder al otro, y no le den poder si el otro es una persona más en la vida, que conversa con ustedes. Entonces miren a los ojos, a veces uno puede mirar para arriba, que es como sinónimo de estoy buscando la idea, la estoy articulando. Entonces, eso son recomendaciones como generales, y
nadie mira todo el rato a los ojos también, porque tendría que ser muy psicópata para no perder de vista y que no me pase nada, ¿cierto? No, sí, pero uno no puede mirar a los ojos, pero lo que nunca puede ser es que yo esté todo el rato así, y sobre todo en la cámara, ¿ya? En la cámara el truco es que yo subo el computador con una caja, y yo no estoy mirando la cámara, yo estoy mirando la pantalla. Entonces, Paula, les voy a mostrar, chiquillos, yo ahora estoy conectada a esta sesión del iPad, ya, porque estoy conectada a mi computador, la otra, pero miren, les voy a mostrar mi estudio televisivo que tengo para conectarme a online. Tengo una cosita especial ahí que levanta el computador, no sé si la pueden ver. Esa, sí, ¿cierto? Sí, porque esas son muy buenas. Así el computador me queda a la altura de, como dice Paula, me queda a la altura de los ojos. ¿ya? La pantalla, y claro. Tengo mi luz, ¿ya? Para que verme iluminada y no verme oscura. ¿Se fijan? Sí, entonces, no, sí, eso hay que hacerlo. Y la pantalla, las que usamos lentes, le sacamos el brillo para que se nos vea la cara mucho más luminosa y más conectada. No importa si están con pantufla para abajo, pero por lo menos arriba. Y les cuento que solamente estoy con blusa de aquí para arriba y para abajo estoy con pata. Yo estoy con jeans, lo voy a confesar, y de aquí arriba estoy con una blusa más formal. Estoy con pata y con zapatillas. Claro. Así que eso como recomendaciones generales. Oye, ya tienen mi correo, si alguien quiere mandarme, les voy a dejar yo creo que no con el correo suficiente, ¿cierto? Para que me puedan mandar su currículum y yo les mando feedback. ¿Les parece? Si no hay ningún problema, me lo mandan en PDF. Y yo les puedo dar un comentario y les puedo ayudar con ese tema, y si a alguien le interesan los test, me escribe, ya tienen mi correo, me los piden, y si los quieren mandar de vuelta, ni se preocupen, no va a ser pega para mí. La Lili, que trabaja conmigo, de verdad, siempre tiene muy buena disposición, igual que yo para ustedes, de poder corregir los tests y tengan una idea, así como, mira, me salió esto en el test. Entonces, empezar a pensarse, ¿ya? Para que lo puedan hacer y tomar esta oferta, porque somos la Universidad de Chile, independiente que yo sea de otra facultad, yo siempre vengo feliz a estas charlas a compartir, y le aviso a mi jefe, nomás le digo, estoy en esto, así para que sepa, pero yo estoy feliz de poder compartir, porque si nosotros hacemos esto en otra facultad, no tenemos, o sea, tenemos que colaborar, o sea, hay que ser consistente con lo que decimos, ¿ya? Así que eso, los dejo, les voy a agregar las cosas a la PPT, Javi, te la mando, y para que se la puedan compartir a los estudiantes. Y yo creo que con Vladimir te vamos a invitar de todas maneras de nuevo, porque yo creo, Vladi, que esto hay que reforzarlo, ultra reforzarlo. Sí. Después podemos hacer quizás un taller más práctico con la gente que le interese, podemos hacer lo que hacemos nosotros en la facultad, que hacemos roleplay, hacemos como que yo los entrevisto, entonces uno también es distinto a tener todas estas recomendaciones y que a ti te entrevisten de verdad y que te hagan las preguntas complicadas y veas cómo lo resuelves, porque después de eso, cualquier cosa es lo mismo, y el cerebro se engaña, pues piensa que esta situación es de verdad y es un juego. Entonces cuando voy a la situación verdadera ya me pongo menos nervioso, menos ansioso, me da menos miedo, entonces me paralizo menos, entonces mientras más practica uno mejor, ¿ya? Así que ya ahí coordinamos para los que, pero tiene que haber un número de gente participando, sí, por lo menos obvio. 15, 20 personas, y coordinamos, yo feliz de la vida, ¿ya? Súper. Bien. Ya, estimados. Vladi, antes de que despidas a Paula, chicos, quiero avisarles que está comenzando la sesión de producción animal sostenible, donde van a hablar nuestros colegas, destacados colegas que trabajan en el área de producción animal y producción de alimentos, pero con enfoque de sostenibilidad, ¿ya? Así que les recomiendo que ingresen, porque ese es el nuevo enfoque que queremos darle a la carrera en el área de producción, ¿sí? Así que eso, yo los dejo porque me voy para allá. Sí, yo también me voy porque tengo un taller con los egresados senior. Así que, muchas gracias, Paula. Cuídense mucho. Gracias por su participación. Chao, Vladimir. Ahí seguimos en contacto. Te voy a mandar todo lo que prometí, ¿ya? Así que, súper. chao, que